Señor les bendiga, reciban salud de aquí de la ciudad de Las Vegas, ¿verdad? Dice la ciudad del pecado, pero para nosotros ha sido la ciudad de gracia. El Señor nos ha guardado y aquí estamos, así que saludamos allá en El Salvador, allá en Utah, hermana Mirna, ahora sí la saludamos, muy sabrosa su quesadilla que comimos allá. Así que el Señor te bendiga, gracias por la quesadilla. Allá en Utah, allá en El Salvador también nos ven, en México, en Tijuana, mi hermana Suila, el Señor le bendiga. Y también allá en Puebla hay un hermano también que ya nos sigue también. Y sabemos nosotros que Dios siempre es fiel con nosotros. Amén. Y allá en Los Ángeles, ¿verdad? Que se conectan también los hermanos, el Señor le bendiga a ellos, mi hermano Ignacio, mi hermano Burgos también, que el Señor les guarde. Amén. Así que, sin más preámbulo, vamos a conectarnos nosotros con el Señor. Ellos ya se conectaron con nosotros y nosotros nos conectamos con el Señor. Amén. Así que abra su Biblia ahí en Juan capítulo 18, verso 17, de ahí vamos a leer el 24 hasta el 27. Juan capítulo 18. Cuando usted lo tenga, me da un amén y lo vamos a leer nosotros con todo nuestro corazón. Lucas, así que bienvenidos. Juan, es que tengo dos citas aquí, por eso es que Lucas se me está metiendo mucho aquí. Juan capítulo 18, amén. Así que bienvenidos. We come to Craig, ¿verdad? Dios te bendiga. God bless you. Es el esposo de mi hermana Adriana. Nos acabamos hacerles un tight rope. Así que ahí al ratito les damos, creo que ahí después les vamos a dar el certificado que tenemos. Se acaban de casar y dieron el privilegio de poderlos casar, así que bien en todo, ¿verdad? Juan capítulo 18 y verso 17. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Y dijo él: No lo soy. Ahora al 24. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote, hablando de la aprehensión de Cristo. No va a estar usted cortando varas ahí de qué está hablando, no, es eso, de cuando apresaron a Cristo. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Tome usted su lugar. Son las 6:30 aquí de este lado. Bueno, el tema que yo quiero compartir con usted y darle siempre gracias a Dios por la bendición que tenemos de podernos congregar, de poder estar en este lugar, y en algunos lugares pues no tienen el privilegio, hermano, de poderse reunir. Entonces hemos tomado ciertas medidas nosotros en cuestión de la iglesia, porque no hemos llegado al tiempo que podemos desafiar leyes, pero sé que va a llegar el momento en el que vamos a desafiar las leyes, y al desafiarlas vamos a tener que tener nosotros una investidura doble del Espíritu Santo. Ya no va a ser con la que tenemos, porque con la que tenemos todavía tropezamos y caemos, pero va a haber una doble unción en nosotros como la que tenía Eliseo. Entonces una doble porción va a caer sobre nosotros y vamos a poder desafiar leyes, hermano. Y eso, y no, las leyes terrenales, porque ahorita no podemos, pero ni siquiera desafiar a nuestros hijos. Todavía nosotros les toleramos ciertas cosas y no nos podemos desafiar todavía, decirle: bueno, aquí se hace lo que yo digo y ya. Todavía estamos nosotros ahí un poquito tambaleantes, no muy seguros si está correcto lo que vamos a hacer o no, pero va a llegar el momento que vamos a desafiar las leyes y nos vamos a poder parar enfrente de quien sea y vamos a poder hacer que descienda hasta fuego del cielo.
Vamos a tener un espíritu, hermano, como habla en los últimos tiempos, que vamos a poder abrir nuestra boca y vamos a poder cegar a una persona. Que vamos a tener el poder sanar a alguien también. Amén. Ahora usted dice, ay hermano, usted ya se está colgando mucho. No, hermano, si usted no lo cree, I'm sorry por usted, pero yo sí lo creo. Porque dice la Biblia que un día se manifestará lo que en verdad somos nosotros. Amén. En eso me baso yo. Un día se va a manifestar lo que en verdad nosotros somos. Así dice su palabra. Bueno, entonces el tema que yo quiero trasladarle a usted o que podamos platicar es, hermano, que Cristo borró toda evidencia que nos culpaba. Él la borró. Él borró toda evidencia que nos culpaba a nosotros. Y toda destitución, Él la quitó también. Amén. Entonces, el problema es que Dios nos dio la libertad, o el Señor nos dio la libertad, y el problema es que no vivimos como libres. Vivimos como esclavos nosotros. No solo esclavos de nuestros pensamientos, sino esclavos de nuestros sentidos y del pecado y de nosotros mismos. Usted es esclavo de usted mismo, porque a veces no se puede ni controlar usted mismo. Entonces, Cristo borró toda evidencia que nos culpaba. Ahora, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque vivimos en un sistema de oidores y nos convertimos en lo que el pastor o el predicador da, nos convertimos en eso en ese momento. Si habla de Lázaro, nos convertimos en una persona que hay esperanza. Si hablamos de Eliseo, hablamos de que puede haber una doble porción para nosotros. Y entonces, a medida de que cualquier pastor, hermano, o cualquier predicador que usted oiga, te traslada al pasaje ese que está hablando. Ahora, nosotros nos cuesta entender de que Dios tiene una paciencia enorme, pero también tiene una palabra que usted no la puede revocar. Entonces, yo quiero hacerle, antes de comenzar, que Dios es objetivo, pero nosotros somos subobjetivos. ¿Por qué eso, hermano? Porque Dios es objetivo con nosotros y nosotros somos subobjetivos. Y nosotros pensamos, no, yo no creo que Dios vaya a hacer eso. Cálmense, sí, puede hacer. Cálmense, que Dios es un Dios de amor y de misericordia. Relájese, Él es un Dios de misericordia y de amor. Pero también tiene Él, hermano, sus estatutos, y si no los cumple, usted va a tener problemas. Yo voy a tener problemas. Porque de los 10 mandamientos, si usted no cumple uno, ya la regó. De los 10 mandamientos, si usted no cumple uno, usted está en problemas. Dios no te va a aceptar los otros 9 fallando uno. Amén. Entonces, tenemos que ver nosotros que Dios es lento para la ira, pero cuando Él juzga, dice en el libro de Números, capítulo 14, que Él no dará por inocente al culpable. Él no lo va a hacer, hermano. Entonces, nosotros somos subobjetivos. Esto es como en la escuela. Pensamos nosotros que porque el maestro es así y es muy cariñoso con los alumnos y todo, piensa el alumno que el maestro es subobjetivo. Entonces llega el momento en que llega el test, el examen, y él va a calificar de acuerdo a lo que usted va a responder. Entonces al que le toca la F, le va a tocar una F, y al que le va a tocar la A, se la va a dar, porque él es objetivo en ese sentido. Pero nosotros vivimos un evangelio subobjetivo. Pensamos que Dios no lo va a hacer. Nosotros decimos, no puede ser, un pecadito. No, Adán y Eva, uno cometieron y fueron para afuera. Un pecado. Y los dos para afuera.
Pero Judas robaba y robaba y robaba y robaba. Y también se condenó. O sea, Dios te puede dar mucho, pero al final es objetivo. No te va a dejar pasar, hermano. De ninguna manera. Entonces, a mí me llama la atención esto, hermano, porque cuando el Señor juzga, juzga de acuerdo a como nosotros vivimos. Entonces, en la parábola de los talentos, dice que le dio a uno, al otro 2 y al otro 5. Pero cuando él regresó, lo mismo habló con ellos. Entonces, el que tenía 1 lo enterró su talento. Pero el que tenía 2 y el que tenía 5, usted conoce la historia. ¿Por qué le estoy diciendo esto, hermano? Porque a veces pensamos que porque nos da poco, a veces hay pastores que piensan que porque tienen una congregación de 15, de 10, o no son unas mega congregaciones, piensan ellos que Dios se las va a dejar pasar. O sea que aunque tengamos 8, aunque tengamos 10 personas que nos oyen como congregantes, no podemos ser sinvergüenzas ni hipócritas a la hora de predicar. Porque de la misma manera, Él me va a interrogar a aquel que tenga 10 como al que tenga 500 o 1000. El que roba con 1000 y roba con 10, la misma condenación. Entonces hay pastores que piensan, o predicadores que piensan, que por tener una congregación insignificante o relativa en multitud o en personas, piensa que Dios ni se da cuenta de eso. No, lo van a interrogar de la misma manera que el que tiene una mega congregación. Lo van a interrogar igual. Entonces, cuando nosotros pensamos de que Dios es su objetivo, pensamos nosotros que no va a dejar pasar todo. Entonces, me llamaba la atención porque un sabio y un alumno, o un discípulo, dice que el alumno le preguntó al sabio que qué era lo más importante de la vida. Y el sabio le dijo, y le enseñó un dedo, le dijo, una cosa es la única importante que hay. Y él preguntó, ¿y qué es eso? Esa te toca averiguarla a ti. Esa tienes que averiguarla tú, qué es lo más importante. Entonces, cuando uno lee la Biblia, y uno lee Eclesiastés, se da cuenta que de nada le sirve haber trabajado mucho, ¿no? ¿Por qué le estoy haciendo esto? Porque a veces pensamos que como Dios no nos ha bendecido, porque Dios no nos ha dado las promesas, porque Dios algunas oraciones Dios no las respondió, pensamos nosotros que Dios se olvidó de nosotros. Pero Dios no se le olvida nada. Entonces, ¿qué es lo más importante en la vida? Uno dice, no, pues buscar a Dios, amén. Pero eso es algo que tú tienes que hacer. Pero ¿qué es lo más importante? Y entonces, leyendo el libro de Eclesiastés, el sabio le dijo al discípulo, lo más importante en la vida es que se encuentre a sí mismo. Que usted se encuentre a sí mismo. Eso es lo más importante de la vida. Porque mientras usted sea hipócrita con usted mismo, usted no va a alcanzar nada que valga la pena. Mientras nosotros no seamos sinceros y nosotros podamos presentarnos delante de Dios nosotros, y tenemos nosotros, por eso lo más importante de la vida es que se conozca a sí mismo usted, que usted sepa, hermano, de la necesidad que hay. Ahora, con esto quiero comenzar, hermano, narrando esta historia, porque Dios es objetivo en la vida de nosotros. A la hora de juzgar, te va a juzgar igual como que hubieras predicado o no hubieras predicado, o como hubieras vivido o no hubieras vivido. Dios siempre te va a juzgar. Aquí no importa, hermano, que yo nací hombre y que ahora te van a juzgar como hombre. Si naciste como mujer, te van a juzgar como mujer. Y diga lo que diga la ciencia, y diga lo que diga cualquier doctor, todo lo que digan, a la hora de llegar al punto, dice la palabra, que de cada palabra que hayamos dicho nosotros, buena o mala, daremos nosotros cuentas de eso.
La gente puede decir, no, pero yo me siento inconforme como soy, yo me siento más mujer. No importa, hágase todo lo que quiera, pero cuando lo juzguen, lo van a juzgar como lo determinaron a usted desde el principio. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque Cristo dice que borró toda evidencia que nos culpaba y de toda cosa que nos habían destituido. Ahora, pero hay reacciones, y es donde quiero que lleguemos, porque hay reacciones que van a manipular tu vida. Y eso es lo que nosotros nos hace pensar que Dios es su objetivo. Ah, no, Dios no creo que me haga eso. Si yo canto bonito, y además yo voy a la iglesia, y además soy el que más estoy sirviendo en la iglesia. Hermano, Dios es objetivo. Él no es subobjetivo. No lo vas a convencer si tú no cambias. Por eso yo le decía a usted, si usted viene insatisfecho de su casa, ¿cómo puede bajar la presencia de Dios? Tal vez en mí sí va a bajar porque yo vengo con todas las ganas. Yo vengo con todo el deseo de adorar. Yo vengo con todo el deseo de dar todo lo que tengo que dar, porque una cosa es importante en la vida, que yo sea sincero conmigo mismo, y al encontrarme yo, hermano, entonces me presento delante de Dios, aunque tengas fallas, aunque seas imperfecto, aunque cometas errores, pero cuando tú te presentas delante de Dios sinceramente, Él puede borrar toda evidencia que te está culpando. Amén. Aleluya, porque Él viene por los que están enfermos. Y lo peor es que hay enfermos que no quieren ser sanos. Amén. Hay gente, hermano, que usted le puede hablar. Entonces, hay reacciones que van a manipular, hermano. Y el cerebro es uno de las tremendas máquinas que tenemos nosotros, que puede hacerte hasta dejar de creer en Dios. Usted le puede hablar a cualquier científico, le puede hablar a cualquier persona que no tenga temor de Dios y no lo cree. De la misma manera le puede hablar al homeless, le puede hablar al drogadicto, le puede hablar al borracho, y de todas maneras no te cree sin ser un intelectual. Porque esto se lo dieron a los pequeños para avergonzar a los grandes. Y el que no se hace como un niño, ese no entra, ni puede ver el paraíso, ni el reino de Dios. Amén. No me diga que todavía tiene sueño, hermanos, y le dimos todo el sábado para que durmiera. Por eso hacemos la vigilia el viernes, para que usted pase durmiendo todo el sábado y pueda estar acá. Pero Cristo borró, hermano. Usted puede demostrar que Dios existe. Eso es algo imposible, hermano. Por Dios santo. Que uno hable y uno diga que Dios existe. Ay, ¿por qué vive así tan fregado? Es que Dios existe, pero ¿usted por qué vive así? Tan amolado, tan amargado. Porque ha olvidado lo único que vale en la vida. Y eso no es para salvarse, eso es para presentarse delante de Dios. Eso es lo que quiero que me entienda cuando hablo de objetivo y subobjetivo. Lo importante se le ha olvidado, ser sincero con usted mismo. Si no siente a Dios, clame, porque dígale: Padre, yo no te siento, lléname, Señor. Hermano, si usted siente que está tibio, preséntese delante de Él. Él puede borrar toda evidencia que te culpa. Él la puede hacer. El problema es que hemos olvidado la única cosa que vale en la vida. En la vida. Porque un hipócrita, el Señor jamás lo va a estar escuchando. Si Él quiere sentirse el más santo, el más digno, el que está mejor que todos de la iglesia. Por eso hay pastores que están tan torcidos, hermano. Hay apóstoles que están tan torcidos en su manera de pensar, porque piensan que son la mamá de Tarzán. Ellos se sienten, hermanos, que valen la pena y no se han identificado que son unos necesitados delante de Dios, que solo somos el cotiledón de la nariz. Dice, solo ese respirar, te quitan el respirar y te engusanas.
que apestas. Aunque no se lo quiten, no se bañe y va a ver cómo le va. Si somos una llaga podrida, dice, desde aquí hasta aquí. Tenemos que entender nosotros, hermanos, que lo único importante es que se conozca a usted mismo. Y cuando usted se conoce, es como el pródigo que se levantó del lodo, ahí donde estaba con los puercos. Se levantó el hombre, nadie lo fue a buscar, nadie se preocupó por él, nadie le dio de comer, nadie lo llamó, nadie le proveyó, hasta que él reconoció que estaba mal. Cuando él reconoció que estaba mal, entonces se levantó el hombre. Y eso es lo que pasa con las iglesias, eso es lo que pasa con las congregaciones, que son ya me estoy acelerando. Pero a veces solo somos del sistema de oidores. Nos sentimos un día Pablo, otro día Pedro, pero nunca se siente Judas, traicionero. Y es más traicionero, pero nunca lo reconoce. Es más mentiroso y jamás lo reconoce. Puede juzgar, siempre se siente como Pedro, se siente como Juan, se siente como los buenos del Antiguo Testamento. No le llega ni a las chanclas a Elías, ni a Eliseo, ni a Isaías, ni a Jeremías. Hermano, usted que me oye, que le gusta criticar, tenemos que ser sinceros delante de Dios, que aunque seamos pastores, aunque seamos apóstoles, aunque seamos evangelistas, sabemos nosotros que si no somos sinceros con esa cosa importante delante de Dios, hermano, tú no te puedes presentar delante de Dios si primero no ves que estás mal. Amén. Y ya estoy agarrando fuego yo. Hay una unción exquisita, hermano. Si usted se está durmiendo, le vamos a echar un poco de agua para que se despierte. Hay una unción para estar temblando ahorita, hermano, que tenemos que presentarnos delante de Dios, hermano, reconociendo que necesitamos día con día de esa agua, de esa palabra. Pero hay reacciones que manipulan tu mente, hermano. Este cerebro es una máquina terrible si no la sabes usar. Amén. Se trajeron a Eva y a Adán, se los trajo al plato aquel. Y Adán no tenía pecado, ni Eva. Imagínense nosotros. Si a Eva se la trajo al plato él empezó a hablarle. Porque el cerebro da reacciones que manipulan tu vida, hermano. En Alemania, un científico alemán llamado Pavlov hizo un experimento con los perros que tenía en su casa. Y dice que este hombre los miraba que cuando tenían hambre empezaban a babear. Entonces este hombre hizo un experimento con una campana. Y entonces le sonaba la campana y los perros sabían que había comida. Entonces se dio cuenta que el cerebro de ellos, al oír la campana, espérese, no tiene, dice, hermano, ¿por dónde anda? Espérese, ahorita viene la apretada, hermano. Estoy mencionando todo esto del objetivo y subjetivo y que solo una cosa es importante y que ahorita le estoy hablando de este científico alemán. Porque hay reacciones que manipulan tu mente y eso te hace hablar. Hasta en contra de Dios hablas. Es que Dios a mí no me oye. Tranquilo, le están sonando la campana ya, ¿verdad? Ahorita le voy a decir por qué. Entonces dice que le sonó la campana y los perros empezaban a babear por el hambre. Y entonces iban los perritos a comer, hermano, y ya tranquilos, saciados. Pero después el experimento fue que le sonó la campana, pero no había comida. Entonces la reacción fue que siempre babearon. Entonces esto que yo leí me llamó mucho la atención, hermano. Porque tu mente, tu cerebro va a manipular tus sentidos, hermano. Usted va a sentir que tiene hambre cuando comience a haber comida. Usted va a sentir frío cuando empieza a sentir que los músculos se le están endurando.
Entonces los sentidos están tan atentos que hasta para dormir los sentidos te hacen dormir. Sí, hermano. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque a mí me llama la atención esos experimentos que hicieron, porque el cerebro te da la orden para que comas, te da la orden para que te cubras, te da la orden para que te quite la ropa. El cerebro es una máquina que manipula tus pensamientos. Entonces ahí es donde yo quiero que nos centremos nosotros, hermanos, porque dice que Pedro, en Lucas, usted lo puede ver, pues se lo mencionaba mucho, ahí en Lucas capítulo 22 y verso 48, dice que había un grupo de hombres y cuando iban a tomar al Señor, dice que ellos dijeron, usamos las espadas. Ellos querían usar las espadas, hermano. Los discípulos andaban armados, por si no lo sabían. Ahí solo a Pedro mencionaron, pero hubo algo que manipuló el cerebro de este Pedro y sacó la espada, porque ahí en Lucas dice, hermano, que se juntaron los discípulos y rodearon al Señor y le dijeron, aquí cargo la fusca, le dijo, 45 milímetros, la sacamos, le dijo. Y el otro, estaban los celotes, que eran unos guerrilleros, y sacaron su daga, le dijo, aquí no te van a llevar. Lo que pasa es que usted solo lee la metida de pata que dio Pedro, pero todos metieron la pata. En Lucas dice que todos se juntaron y dijeron, sacamos la espada. Y dijo el Señor, relajados muchachos, porque habla así como Chapín, ¿va? Digo, relájense muchachos, digo, aquí en la onda no es así. Pero Pedro dice que su cerebro, eso lo han estudiado científicos, dice que Pedro le manipuló el cerebro, su acción, y le voló la oreja a aquel. ¿Ustedes saben el problema que se había metido Pedro? Si dice, hermano, que el que iba ahí de la guarnición de ellos era uno que le servía a Caifás y a los que estaban ahí. Pero dice que el Señor se agachó y le puso la oreja a aquel y no dejó evidencia. Aquel pudo haber llegado, hermano, con la oreja con un montón de algodón y mira lo que me hizo aquel, y lo hubieran colgado a Pedro. Pero aquel llegó y le dijo, sí, me cortó la oreja, a ver, vamos a ver usted la evidencia. Y le vieron, y no tiene nada. Entonces él borró toda evidencia. Usted dice, hermano, usted no sabe cómo era yo antes. Ya lo borraron. Es que, hermano, pues bueno, a menos que no haya cambiado usted. Porque hay unos hermanos que son cristianos, dicen ellos, y dicen, hermano, mire, por las buenas, yo soy bueno, pero por las malas, entonces no ha cambiado. ¿No ha visto usted que hay unos hermanitos así? Aquí no hay. Porque ahí a la vuelta. Hay unos hermanos que dicen, hermano, usted no sabe cuando a mí se me sube el apellido, hermano. No, sencillo, hay reacciones que manipulan tu cerebro y eso hace que reacciones como reacciones. Entonces no tienes un control, porque hay reacciones que van a manipular tus sentidos. Y entonces cuando manipulan tu sentido, tú te conviertes en un ogro en unos segundos. Entonces yo quiero que vayamos con esto, porque Cristo borró toda evidencia. Cristo borró toda evidencia, hermano. Y usted no sabe cómo era yo. Usted no se imagina la firma que era yo. No era un asesino, ni era un narcotraficante, no era nada de eso. Pero a la hora de condenarme o a la hora de juzgarme el Señor, aunque no haya matado a nadie, me juzga igual que esos, porque estaba entre la bola de los que ofendían a Dios. Amén. O sea, usted dice, hermano, es que yo voy a la iglesia, a mí quizás el Señor es su objetivo conmigo. Te va a ir peor, porque tú ya conoces. Amén. Lea la parábola de los talentos. Dice que le dijo, ¿y qué hiciste? Pues lo enterré, sabía que eras enojado, que tenías un carácter malo, que eres fuerte, que conociéndome, ¿no pudiste hacer nada?
A veces usted conociendo que Dios no te va a perdonar nada después que lo has conocido, hermano. Por eso es que al pródigo no lo fueron a buscar. Él conocía la casa, él sabía quién era su padre, él sabía lo que era capaz el padre. Por eso no lo fueron a buscar. Pero en ese mismo capítulo usted encuentra la parábola de la oveja perdida. A esa sí la van a buscar. Así es, amén. ¿Me entiende, hermano? Amén. O todavía usted ni siquiera está entendiendo por dónde vamos. Porque si usted no se conoce a sí mismo, usted ya perdió la primera razón de la vida que lo puede hacer feliz. Usted no se puede presentar delante de Dios sin conocerse a usted, hermano. Sé lo que yo necesito de Dios. Y ahora más, después de haber salido de esa enfermedad terrible, ahora digo, Dios mío, yo necesito más. Necesito más de Él. Se decía yo, hermano, yo ahí en el hospital, y miraba a esa señora y decía, ¿por qué esa señora no se le metió el virus a ella, no que a mí, que soy el pastor de la iglesia? Y la otra doña echando humo y no le pasa nada. Qué terrible eso, que a usted le pasen todas las cosas por no entender de que hay reacciones que van a manipular tus sentimientos y tus pensamientos. Entonces, hermano, vayamos con esto, porque a mí me llena me llena esto, hermano, de gozo, de alegría, de saber que yo necesito más de Dios. Algún día yo me sentí que andaba por las nubes, pero me pasó como ese codito, me caí de la nube que andaba. Como a 1000 metros de altura. Ay, hermano. El enemigo te va a sonar la campana, y la campana se llama tentación. Él te va a tentar, hermano. Él te va a tentar. Por eso le decía lo de los perros que babeaban. Dios deja que tú te identifiques con ti mismo y la necesidad que tienes. Porque Él sabe que el enemigo te va a sonar la campana. Él te va a tentar, hermano. Tentó a Eva, que no tenía pecado. Y nosotros que pecamos por deporte. Decía un pastor, nosotros pecamos por accidente, decía. Pero si usted peca por deporte, está mal. Ay. Dios es bueno, hermano. Amén. Ojalá que usted tenga eso en su corazón y en su alma, hermano. Porque cuando Él suena la campana, el enemigo te suena la campana con la tentación, Él ya sabe lo que a ti te gusta. Por eso que cuando sonaban la campana los perros, era su comida. Entonces babeaba. Entonces cuando te suena la campana, comienzas a babear. ¿Lo hago? No lo hago. Si lo hago, no lo hago. Y entonces el Señor dice, pues yo ya borré toda evidencia tuya. Pero la falta de no reconocer que necesitas te va a llevar a que caigas. Amén. Te va a llevar, hermano, porque el Señor le dijo a Pedro, hermano, fue el primero que llamó. Porque Pedro dice, hermano, que ahí en ese capítulo, en ese verso dice, y negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. El cerebro le volvió a trabajar otra vez. Porque primero le manipuló para sacar la espada y sacar lo violento que era, y le mochó la oreja a aquel. Pero después le volvió a manipular, porque el gallo le recordó que lo había negado. Y dijo, miserable de mí, dijo. Y empezó a, hermano, le recordó el gallo, hermano. Si ese hombre, Cristo, no se le presenta a él después y lo llama, ese cada vez que oyera cantar a los gallos, ese lloraría, hermano. Hay gente que sigue llorando su pecado porque no lo puede dejar. Sigue cantándole el gallo, hermano, su fracaso que tuvo. Pero cuando le suena la campana,
le importa un bledo, lo vuelve a hacer. Vuelve a fumar, vuelve a tomar, vuelve a mentir, vuelve a tratar mal, vuelve a hablar. Usted sabe que hay cristianos que tienen un vocabulario de basura todavía, ¿no? Porque el cerebro es una máquina que manipula sus sentimientos y cuando se enoja, se me salió, dice, le dije de lo que se iba a morir. ¿No ha visto usted? Bueno, aquí no hay, o no vinieron los hermanos que hablan así. Hay unos hermanos que yo sé, hermano. Le dije yo a un matrimonio que me tocó hablar con ellos porque estaban en pleitos. Y me dijo, es que hermana, le dije, ustedes son como un vaso frágil. Se quiebran. Sí, hermano. Y mal les vale que no nos quebremos porque hacemos más daño. O sea que una mujer quebrada hace más daño que un hombre quebrado. Entonces hay cristianos que le suena la campana y se enojan, mi hermano. Se acuerdan, les canta el gallo y se acuerdan. No pueden ellos controlar eso. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que cuando le habló a Pedro, dice que le dijo, cuando encontró a Pedro después, le dijo, Pedro, ¿me amas? Le habló a su alma. Sí, le dijo. Ya no hay más culpabilidad para ti, le dijo. Pedro, ¿me amas? Le dijo. Entonces dice que le habló a su espíritu. Tú sabes que sí te amo, le dijo. Entonces ya no más tristeza, ni más dolor. Ya lo borré. Hermano, si usted no se alegra porque ya le borraron hasta el pecado que cometió antes de entrar a la iglesia, si usted no se alegra con eso, hermano, te van a estar sonando las campanas de la iglesia a todo momento, te van a estar recordando, los gallos te van a cantar a toda hora, vas a andar con eso en tu mente que hermano, por Dios, hombre, si estamos ya en los últimos tiempos, a estas alturas que usted todavía ande con esas cosas. A estas alturas todavía, hermano, Dios mío, dice que la tentación es como la campana que suena, hermano, y altera tus sentidos, altera todo tu cuerpo, altera toda tu alma, toda tu mente, hermano, te la altera. Hay reacciones que manipulan tu manera de ser. Si usted está insatisfecho en su casa, no le va a sentir sabor venir a la iglesia. Si usted vive una vida insatisfecha, difícilmente usted tendrá una unción. Aunque usted tenga el don de lenguas y tenga el don de todos los dones puede tener juntos. Pero si usted deja que esta máquina manipule, por eso es que el Señor dijo, yo ya borré todo, con mi sangre yo borré todo tu pasado. Dice que si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre. Hermano, si usted no le alegra, hermano, esto, a usted no le alegra nada. Por eso es tan importante que usted vea, hermano, que el Señor dice que Él con su sangre, Él nos limpió, Él con su sangre, Él borró toda evidencia. Y agarre al hermano que esté a la par, hermano, porque es descardíaco lo que le voy a decir. Él borró toda evidencia. Pero si usted le da consentimiento al enemigo, si usted le da motivos al enemigo, vas a caer, hermano, por Dios santo, vas a caer. No le dé usted motivos al enemigo, no le dé usted evidencia que él pueda llevar, porque dice que él es el acusador de día y de noche, hermano. Dijo, ya viste a Job, le dijo, no hay otro justo como él. Le dijo, porque lo tienes con todo ahí, hombre, ni siquiera el COVID le ha dado.
Por eso piensa que, hermano, tenga cuidado. Tienes un acusador. No le dé motivos ni evidencias que él las pueda presentar, hombre. Gloria a Dios. No le dé evidencia. Así es. Cálmese. Hable como la gente. Amén. 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 No sea mentiroso. No use la hipocresía. Porque la va a ir a presentar a aquel y te la va a tirar ahí a los pies. Le va a decir: mira, vamos a poner al hermano X porque no quiero yo que usted se sienta mal, pero pongamos uno de los de allá a la vuelta. Mira, dice que es cristiano y mira, ahí está la evidencia. Es farsante. Dice que predica el evangelio, pero es mentiroso. Él va a presentar evidencias. Y si no has cambiado, peor. Más si usted no se conoce a sí mismo, que es la única razón que Dios te puede aceptar como pródigo, que regreses. Así es. Una oveja perdida jamás regresa. Hay que ir a buscar. Pero al pródigo hay que esperar. Pero usted no le dé evidencias, no le dé motivos, no deje que su cerebro manipule sus reacciones, porque él va a decir: mira, aquí está, le dijo a la esposa hasta del día que va a fallecer. No sabe la gran insultada que le dio a la esposa antes de venir a la iglesia. Se enojó. Y le tocaba cantar. Y le tocaba predicar. Le tocaba servir. Le tocaba estar dándole la mano a las parejas que entraban. Dios me le bendiga, qué bueno que vino usted. Y él venía engarrochado con la doña todavía, peleando con los hijos. No tenía un charco de agua amarga, traía varios charcos de agua amarga, hermano, en su vida. ¿Usted cree que puede descender la presencia de Dios con una persona? Bueno, en mí sí, en usted yo no sé. En mí también, hermano. Ahora sí, me sacudo yo, hermano, porque yo quiero que la presencia de Dios baje sobre mí. Amén. Entonces, no le dé evidencias, porque ese ser más con gusto la va a presentar, hermano. Ese ser se deleita cuando usted comete grandes errores. Tiene las orejas de radar y oye hasta lo que estás hablando, hermano. Y dice: ya lo vi. Dice que tú ya te tardaste con la promesa. Lo voy a llevar de evidencia. Está dudando. Y llega allá y le presenta, dice: mira, a tal hora, dijo, que él ya no cree que tú le vas a hacer eso, las promesas. Es un acusador. No le dé evidencias que él pueda presentarlas. No las dé. No deje que su cerebro sea una máquina que manipule sus reacciones. Si se va a enojar, usted va a decir hasta del mal que va a morir la doña o la suegra. Aguántese. Calladito se ve mejor. Aunque él se acerque ahí, hermano, y te ve que estás hasta morado y colorado de bravo, que quieres decir lo que quieres, y él te está viendo y dice: y ya va a hablar, ya va a hablar. No le dé evidencia, porque si usted habla, él lo va a presentar allá. Aquí está, mira. Yo lo oí. Ya no cree que tú le vas a sanar. Y está yendo a la iglesia por no estar peleando con el esposo. Y está yendo a la iglesia por no pelear con la esposa. Por eso está yendo, pero ese ya no cree. Por eso es importante que esta máquina no manipule. Que esta máquina no manipule tus reacciones.
Porque a cada rato vas a andar sacando el machete, hermano, vas a andar cortándole la cabeza. Ella me cayó mal, esa hermana, y hasta el hermano también me cayó gordo, ya. Todo el mundo te va a caer gordo, vas a andar sacando la espada. Y cada momento el gallo te va a cantar, y después ya ni al gallo vas a oír. Y se va a llenar de evidencias. Esta semana, mira todas las veces que este tipo pecó. Mira esta semana todas las veces que tu hija hizo lo que no tenía que hacer. Ahí está la evidencia. Y tú sigues creyendo que estos van a cambiar. Hermano, estamos en los últimos tiempos y estamos viviendo como que el Señor es subobjetivo, que no va a pasar nada. Espérese. Así es. Amén. Espérese. Uno dice, no, ¿cómo va a ser eso? La iglesia no va a pasar por la tribulación. Oh. Ay, usted piensa que no. Pues solo porque usted no cree eso. Solo porque usted predica otras cosas, piensa que la iglesia no va a pasar. Usted va a entrar juntamente con la iglesia ahí. Sí, hermano. No hay iglesia verdadera todavía. Todas las iglesias, todas, los que me oyen ahí, todas están mal. Porque hasta que venga el Señor y digan, quiten la cizaña y aparten el trigo, entonces van a empezar a escoger a la verdadera iglesia, que es la que va a pelear el final, la que van a llevar, hermano. Yo quiero estar ahí, pendientes que el Señor escoja, hermano, a cuánta gente había en Israel, y escogió a 12 nada más, y uno chanfleado. ¿Usted se imagina? Pero hay quienes se la llevan, que mi ministerio, que el apóstol. ¿El apóstol de qué? Vamos a pasar la tribulación. Si no se arregla usted con todo y congregación, va para allá. Es necesario que el juicio comience por la casa primero, dice. Así es, amén. Y hemos tenido agarrones que dicen, no, que la iglesia no va a pasar. Claro que sí. La iglesia que no va a pasar es la verdadera, la que escojan de último. Pero ahorita todas las iglesias, todas las congregaciones, todos los ministerios, andamos en el mismo barco, hermano. Hasta que venga el Señor y diga, ese para acá. El que tiene camisa rayada, ese para allá. Rayado yo que me vine para acá. Rayado en Guatemala es como suertudo, pues. Así que si usted no está rayado, lo vamos a rayar. Pero eso dice de Mateo. Dijo el Señor, quitamos, porque alguien sembró cizañas. La quitamos. Espérate. Mi Padre enviará ángeles a su tiempo y arrancará la cizaña y será lanzada al fuego y el trigo será apartado. Esa es la verdadera iglesia. Ahorita que no me digan, es que esta es la iglesia verdadera, el apóstol aquí, el apóstol allá, y hay unos apóstoles que están más chanfleados que usted no se imagina. Sí, hermano. Hay pastores tan atrabancados todavía en unas sus ideas todavía que no han entendido que son unos necesitados de Dios. Esto es por misericordia. Ustedes son las ovejas del Señor. Yo soy oveja del Señor. Algunos dicen, es que los pastores son los que preparan la iglesia. Ay, ¿cómo no? ¿No cree usted que el pastor es el que prepara la iglesia? Si dice que el Espíritu es el que viste y prepara la iglesia. Ay, miren, los pastores somos los que preparamos. Ay, mire qué pastor es el cuentero. Él también tiene que ser preparado, porque hay unas metidas de pata que dan, hermano, hombre. Pero tenemos que entrar en eso nosotros. Por eso le digo, hermano, cuando el Señor venga, de camisa rayada, amén, pásenmelo para allá. Bendecido, hermano Dios. Ojalá que usted, yo estaba con él, va a decir usted, sí, hermano, para allá, los de remanente. Amén. Amén. Entonces no somos intercesores. Los pastores no preparamos la iglesia, son cuentos, hermano. Es el Espíritu el que lo prepara. Así dice la palabra. Y
Hermano, lee Apocalipsis. Ahí dice, y el Espíritu preparó a la ataviada, preparó la iglesia. Aleluya. Yo quiero estar ahí y sé que voy a estar ahí. Aleluya. Lo invito. Había un canto que quería cantar, pero lo tenemos que aprender mejor. Porque si no, olvídese, salimos ahí y decir, oye, pastor, ni canta, ¿qué importa? Pero estoy feliz. No canto bien, pero estoy feliz. Sí, a veces lo que dicen, no, ese pastor no me debería cantar. Pues no cante usted, pero yo sí canto. Yo estoy feliz, hermano. Yo quiero ser de la iglesia verdadera. Yo quiero que cuando el Señor venga, hermano, yo me presente delante de Él así, mire. Ese es mi deseo, hermano. Ese es el espíritu que me mueve a mí. Verlo a Él, hermano, y pararme frente a Él, hermano, y esperar que me diga, buen siervo. Para mí eso es lo más grandioso, ¿no? Y después de esta enfermedad del COVID estoy más alegre, hermano, de que el Señor me dejó, no para narrar historias de la Biblia, para vivirla, sentir, hermano, que me he encontrado a mí mismo y me doy cuenta que necesito día con día, porque hay reacciones que pueden manipular mi cerebro, hombre, y manipulan. ¿Cuánto pastor no ha visto usted, hermano, que ya me dicen que no hablan de los pastores, pero ellos son los culpables, hermano? Sí, nosotros los pastores somos los culpables de meterle cosas a la gente en su cabecita, hermano. No, dele la verdad. Ay, es que la hermana se hizo 7 rayos. Es casi perfecta la hermana con 7 rayitos. Ay, es que la hermana se puso el velo así de lado. La hermana está algo en pecado porque el velo lo tiene así torcidito. Tiene unas tonteras, hermano, que uno dice, Dios mío, y esto es para la iglesia. Y ese es el que prepara la iglesia. Dios no necesita de favores de nosotros los pastores. Lo que quiere es que prediquemos la verdad y que digamos lo que Él quiere, hermano. Amén. Dígale que tenga la paz. Ya no le siga dando evidencias al enemigo porque las va a ir a presentar allá. Dígale, hermano, ya no esté usted invocando cosas negativas. Dígale que tenga sin miedo. Dígale, hermano, ya no le esté dando evidencias al enemigo porque las va a presentar. Y usted dígame, usted también, hermano, ya no le dé evidencia, aunque sea el pastor, no le dé evidencia. Porque hay pastores que dan evidencias, y peor, porque algunos son así meros largos. Se aprovechan de la gente, hermano. Ya no dé evidencia, ya no la dé. Dígale sin miedo, hermano, ya no demos evidencia al enemigo porque la va a presentar. Usted no piensa que el enemigo anda allá. No, esto no lo va a decir. No, ese dice hasta lo que usted ve. Hasta cuando usted anda en el market y la esposa está agarrando las cosas, usted va así. ¿Sí? Hasta con lentes oscuros anda el hermano para que no vean que está viendo. El Señor ya te dijo que estás viendo otras faltas, hermano, ten cuidado, porque lo van a presentar como evidencia ya. O la hermana cuando ve que pasa y la otra mujer ahí con su blue botón de bolsa así dice, ay, una bolsa de esa me voy a comprar aquella. Ya no esté viendo, codiciando lo de la persona que va ahí. ¿Ha visto usted? Bueno, siempre, ¿cuántos son los hermanitas de acá? Sí, hermano, porque lo van, hasta lo que ves, lo va a presentar como evidencia. Dice, ay, pero una cartera que le di a la mujer que iba ahí, solo por eso. Hasta a mí me gustó el color de pelo de la mujer que iba ahí, yo me voy a pintar así también. Eso lo van a presentar. Lo van a presentar. Aún hasta lo que tú criticas. Ay, esta doña sí está fea, mira vos. Dice usted al esposo. Y es impía. Le dice, oh, vamos a presentarte ya. Está criticando. Y estoy hablando de manipulaciones que hace el cerebro. Lo que oyes.
lo que usted oye. Sí, hermano. Ay, ¿qué? No. Lo que usted oye, hermano y hermana, lo van a presentar como evidencia. Más si usted oye ahí, oyendo música secular, lo van a presentar, mira, y es el que alaba allá, y ahora me está oyendo aquí a este hombre. Todo lo presenta él como evidencia para acusarte, hermano. Todo lo va a presentar, por eso le digo, dígale que tengan la paz. Ya no vamos a presentar más evidencias porque este sí las va a decir. Si alguien, mira, el marido te puede cubrir las cosas, hermano. El marido te puede cubrir las cosas. La esposa te puede cubrir las cosas. La esposa sabe que eres cuentero hasta para orar. Ah, yo ya lo vi, ese es cuentero, allá en la iglesia, sí. Sí, hermano. Pero ese ser ese no te va a cubrir nada. Por eso es que la sangre de Cristo te borra toda evidencia. Allá tú, si no vives libre y sigues viviendo como esclavo de tu cerebro y de tus reacciones y de las manipulaciones, de lo que ves, de lo que oyes, de lo que haces, hermano, por Dios santo, te va a acusar hasta de lo que tú ni te imaginas. De lo único que no te puede acusar es de lo que tú piensas. El diablo no puede entrar en tu pensamiento, hermano. Pero te suena la campana y a ver de qué lado babea usted. Te suena la campana y eso es lo que quiere, eso le vamos a dar. Porque usa la tentación para eso. Amén. Dios es bueno. Y hoy que el Señor me ha levantado de nuevo, agárrese porque el Señor nos va a seguir hablando. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por todas las bendiciones, hermano. Y hoy no vaya a salir usted como oidor. Hoy no le voy a dar evidencia, no le voy a dar evidencia al enemigo. Y ahora sí, y mañana se le olvidó y mañana le está dando una gran maltratada a ver a quién. No. Y es más, cuando usted vaya al mar, que con su esposa diga, no voy a dar evidencia, no voy a dar evidencia. Así, ¿no? Y la hermana cuando vaya ahí con usted, aunque vea pasar aquellas con minifalda y con su bolsa ahí, diga, no voy a dar evidencia, no voy a dar evidencia, porque si das evidencia las va a presentar. Amén. No le demos evidencia. Dice un jefe que estaba conmigo, el martillo sin el palo no sirve para nada, pero si le ponemos el palo con el martillo se hace daño. No le dé el palo al diablo porque te va a dar palo. Te va a acusar. Te va a acusar, hermano. Es que mire, hasta para lo que oye, lo que mira, lo que siente, todo lo que usted haga, siempre ande con esa palabra. No le voy a dar evidencia, no le voy a dar evidencia. Porque si usted le da evidencia, la va a ir a presentar. Todo lo que tú digas, Él lo va a usar. Todo lo que tú oyes, Él lo va a usar. Por eso una cosa es importante, que usted se conozca a sí mismo. Aunque te suene la campana, aunque te cante el gallo, tú sabes, hermano, que no le vas a dar evidencia. Levante su mano, yo quiero ministrar esta tarde. El miércoles el Señor no ha venido, aquí estaremos una vez más adorando y bendiciendo su nombre. El altar está abierto si tú quieres pasar, que yo sé